La Primera Guerra Mundial, un conflicto de escala sin precedentes, se avecinaba sobre el horizonte europeo. También conocida como la Gran Guerra, un nombre que reflejaba su magnitud y el impacto que tendría en el mundo. Esta conflagración devastó Europa entre 1914 y 1918, dejando cicatrices profundas en el continente, movilizando a millones de hombres y mujeres, transformando no solo los campos de batalla, sino también la estructura misma del mundo conocido hasta entonces. En 1914, Europa era un polvorín, una bomba a punto de estallar. Las rivalidades económicas entre las grandes potencias, alimentadas por la competencia industrial y la expansión colonial, creaban fricciones constantes. Los nacionalismos exacerbados y una desenfrenada carrera armamentista, donde cada nación buscaba superar a las demás en poderío militar, mantenían la paz en vilo, pendiendo de un hilo muy fino que amenazaba con romperse en cualquier momento. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, en Sarajevo, a manos de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio perteneciente a la organización Mano Negra, fue la chispa que encendió el polvorín, el detonante que desató el conflicto latente. Austria-Hungría, indignada y buscando una excusa para reafirmar su poder en la región, culpó directamente a Serbia y declaró la guerra tras presentar un ultimátum con demandas imposibles de cumplir, que fue finalmente rechazado por el gobierno serbio. Lo que comenzó como un conflicto local entre dos naciones balcánicas, pronto se expandió rápidamente por toda Europa, arrastrado por una intrincada red de alianzas militares y tratados de defensa mutua. Europa estaba a punto de sumergirse en una guerra mundial, un conflicto que cambiaría para siempre el curso de la historia. El sistema de alianzas que se había tejido durante décadas en Europa, con tratados secretos y compromisos mutuos, arrastró inevitablemente a toda Europa al conflicto, como una serie de fichas de dominó cayendo una tras otra. La intrincada red de pactos transformó una crisis regional en una conflagración continental. Las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría, que buscaban expandir su influencia y territorios, el Imperio Otomano y Bulgaria, que se unieron más tarde con la esperanza de recuperar territorios perdidos, se enfrentaron a la Triple Entente, una coalición inicialmente formada por Francia, Reino Unido y Rusia, potencias que compartían intereses comunes y temores ante el creciente poder alemán. Pronto se sumaron Italia, inicialmente neutral, y Japón, buscando expandir su imperio en Asia. Y decisivamente, Estados Unidos, cuya entrada inclinó la balanza a favor de los aliados. La guerra se libró en múltiples frentes, desde las trincheras estáticas hasta los campos de batalla más dinámicos. El occidental, con trincheras que se extendían a lo largo de cientos de kilómetros, en Francia y Bélgica, un infierno de barro, alambre de púas y muerte constante. El oriental, más móvil, aunque igualmente devastador, entre Rusia y Alemania, con batallas campales y grandes movimientos de tropas. Y otros en los Balcanes, Italia, donde las ambiciones territoriales se enfrentaron con la dura realidad de la guerra. Medio Oriente, África y Asia, transformando el conflicto en una verdadera guerra mundial. El conflicto se volvió verdaderamente global, involucrando a naciones de todos los rincones del planeta, afectando a millones en todos los continentes, tanto soldados como civiles, que sufrieron las consecuencias de la guerra. Los recursos coloniales y la magnitud de los ejércitos movilizados marcaron la diferencia en la capacidad de cada bando para sostener el esfuerzo bélico. La Gran Guerra cambió para siempre la escala de los conflictos humanos, inaugurando una era de guerra total y destrucción sin precedentes. La guerra de trincheras definió el frente occidental: barro, ratas, hambre y muerte. Los soldados vivían bajo constante amenaza de artillería, francotiradores y ataques suicidas a la tierra de nadie. El trauma psicológico era devastador. Muchos nunca se recuperaron. La camaradería era vital para sobrevivir al horror diario. En la retaguardia, las mujeres asumieron nuevos roles en fábricas y servicios, mientras la población civil sufría racionamiento y bombardeos. La propaganda alimentó el odio y la moral. La línea entre el frente y el hogar se desdibujó. La guerra total transformó la vida de todos. La Primera Guerra Mundial revolucionó la tecnología militar. La ametralladora y la artillería masiva hicieron de los ataques frontales un suicidio. El gas venenoso, introducido por Alemania, añadió terror químico al campo de batalla. Los tanques británicos y los aviones cambiaron la guerra. Los primeros rompieron trincheras.
Los segundos llevaron el combate al cielo y a las ciudades. Los combates aéreos y los bombardeos estratégicos se volvieron habituales. Cada avance tecnológico aumentó la destrucción y el sufrimiento. La guerra moderna había llegado para quedarse. As the war dragged on, the balance of power began to shift. In 1917, the entry of the United States into the conflict marked a significant turning point, injecting fresh troops and resources into the Allied effort. Simultaneously, the internal turmoil and eventual collapse of Russia on the Eastern Front freed up German forces, but also created a power vacuum that would have lasting consequences. These two major events fundamentally changed the course of the war. Facing increasing pressure, Germany launched a desperate, last-ditch offensive, hoping to break the Allied lines before American reinforcements could fully arrive. But the Allies, now significantly reinforced by American troops and better equipped with new technologies, launched a series of devastating counterattacks that pushed the German army back. Exhaustion, dwindling supplies, and a string of battlefield defeats ultimately forced the Central Powers to seek an end to the fighting and surrender unconditionally. The armistice finally arrived, bringing an end to the brutal conflict. It was signed on the 11th of November, 1918, a day that would forever be etched in history. However, the peace that followed was far from perfect. The Treaty of Versailles of 1919, intended to secure lasting peace, imposed harsh and punitive conditions on Germany, fueling resentment and instability. The treaty also redrew the map of Europe, creating new nations, dissolving old empires, and sowing the seeds of future conflicts. In an attempt to prevent future wars, the League of Nations was created, but it ultimately lacked the power and authority to effectively address the growing tensions. The harsh terms of the treaty and the perceived injustices fueled German resentment and nationalism. Many historians argue that the imposed peace, rather than fostering reconciliation, inadvertently sowed the seeds of the Second World War, creating the conditions for extremist ideologies to take root. The Great War left deep and lasting scars on Europe and the world, and its lessons about the dangers of nationalism, the importance of diplomacy, and the fragility of peace are still relevant today.